El 14 de agosto, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria por la viruela del mono. La alerta se emitió debido a que desde algunos meses circula una variante del virus más potente que la que generó el brote anterior, en 2022. Además de concentrarse en el territorio africano, la nueva cepa de la viruela del mono llega también, o llegó ya, a Europa y recientemente a Argentina. Según el organismo internacional, la viruela símica es causada por un ortopoxvirus y se detectó por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo. La enfermedad se considera endémica en los países de África Central y Occidental y es la segunda vez en 2 años que se genera un brote. Esta vez la rápida propagación se debe a una nueva cepa del virus, de clade 1b, que parece propagarse principalmente a través de las relaciones sexuales. Desde enero de 2024 en África se han reportado más de 27.000 casos y 1.100 muertes de personas no tratadas. ¿Cómo es justamente una emergencia sanitaria de este tipo en un continente como África? ¿Qué factores llevaron a que aumentaran los casos? ¿Cuáles son las características? Y sobre todo, ¿qué implica esto desde el punto de vista logístico para los países africanos? ¿Qué significa hasta desde el punto de vista geopolítico? Bueno, de eso vamos a conversar en esta nueva columna Mirando a África con Mercedes Ayagués, a quienes ustedes conocen bien, periodista uruguaya radicada desde hace muchos años en Sudáfrica, que desde hace unas cuantas semanas, anda por acá cerca, por el Río de la Plata, pero que en general está allí en Sudáfrica. Mercedes, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, reencontrarnos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? También es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes. Empiezo con una pregunta bien concreta. ¿Te sorprendió esto, esta declaración de la OMS sobre la viruela del mono? ¿Qué tan común es en África? ¿Qué diferencia se percibe respecto a otros brotes? Bueno, primero, esta declaración de una emergencia a nivel mundial del Centro para el Control de Enfermedades, el CDC africano, y al día siguiente de la OMS, responde sobre todo a llamar la atención de los donadores, de las agencias, de las ONGs y de los gobiernos en cuestión de que hay un problema y que hay que atenderlo antes que el problema se vuelva mayor. Que hay una cepa nueva del virus, que hay que examinarla, investigarla y después podemos ver cuál es la diferencia y hay que contenerla para que no se transforme en una pandemia. Son las lecciones del COVID también. Pero no quiere decir que es una situación como la que tuvimos, la que había en marzo del 2020 con el COVID. Una situación en que está desparramada por toda África. Está todavía muy localizada, fundamentalmente en la parte este del Congo, que está en guerra permanente hace décadas, y eso tiene que ver con hacinamiento en campamentos de desplazados, con aparatos sanitarios muy fragilizados, y se ha extendido a 12 países africanos, pero son relativamente pocos los casos y relativamente pocas las muertes. Pero entonces, eso en cuanto que al llamado, es un llamado a la acción y no al pánico. Es interesante ese punto que mencionas, porque, claro, hemos quedado muy sensibles, ¿no? Cada vez que la OMS ahora hace una advertencia de este tipo, a todos enseguida se nos viene 2020 a la cabeza, ¿no? Y sin embargo, claro, entiendo perfectamente lo que decís en cuanto a que esto, decís, representa un llamado de atención para que, entre otras cosas, bueno, se empiece a mirar y a buscar combatir de alguna manera esta enfermedad y colaborar, entre otras cosas, con donaciones, que tienen que ver con las vacunas en este caso. Claro, y después también hay que considerar que el Congo, el más afectado, también está luchando desde el año pasado con una epidemia de sarampión que ha matado a cerca de 5.000 niños y otra de cólera. Y, y también siempre Uganda y el Congo han tenido epidemias, brotes de ébola que han sabido controlar muy bien, Ujú. porque en eso realmente Uganda y los países y el Congo también.
tienen sistemas de atención a los focos epidemiológicos con mucha experiencia, porque les pasa cíclicamente. Así que ellos también están activando estos sistemas. Pero es importante ver que es una cepa diferente. Entonces, hay cosas que se aprendieron y vacunas que se usaron en el 2022 en Estados Unidos y en Europa que hay que revisar antes de traer al África. ¿Qué característica en particular entendés que vale la pena resaltar de esto como novedad, ¿no? Esta nueva cepa tiene un problema es más letal que la variante pasada, afecta a algún tipo de población en particular en relación a otras. Bueno, primero en cuanto a la letalidad, es importante destacar que es relativamente baja, 5% para adultos, 10% para niños. Si uno compara la letalidad del ébola o de la fiebre Marburg, que son endémicas en Uganda y en el Congo, es 80-90%. Entonces ya para empezar, digamos, el peligro de muerte es mucho menor, 5% en adultos, 10% en niños. Y los niños es es la gran novedad y la más preocupante de esta nueva cepa. Antes, en la del 2022, eran adultos y hombres, y muchos a través de las relaciones sexuales con personas, con otros hombres. Y los casos que hemos tenido en Sudáfrica, por ejemplo, que tiene 28, todos de la cepa antigua, responden a este perfil y a personas seropositivas que no están en tratamiento. Entonces tienen un sistema inmunológico más débil. Ahora, esta nueva cepa, el clade 1B, tiene transmisión heterosexual y Ujú. muchos niños. Son la mayor parte de los casos y de las muertes, sobre todo en los campamentos donde están hacinados y es muy difícil el aislamiento. También esta cepa parece contagiarse a través del contacto personal y cercano con la piel, con las lesiones, con las pústulas. Y eso se da, por ejemplo, en las tiendas donde las madres están cuidando a los niños y otras 10 personas o otros niños viven en la tienda o en las escuelas. Entonces, para resumir, en transmisión heterosexual, a través de relaciones sexuales, sí, y a través también de un contacto íntimo con la persona que tiene lesiones y pústulas, y que los niños están afectados y esa es la novedad. Y eso también tiene consecuencias para las vacunas. Ujú. ¿Cuál es el panorama en torno a las vacunas? ¿Es el mecanismo de prevención simplemente? ¿Qué tratamiento hay que se pueda realizar una vez que la persona está afectada? Bueno, en el 2022 se usaba la vacuna, que en realidad es como la antigua vacuna de la viruela, que Ujú. se dejó de usar hace 50 años cuando se declaró que la viruela estaba erradicada. Todo lo que tenemos más de 50 años tenemos el circulito en el brazo de la vacuna de la viruela, que todavía nos protege un poco. Entonces, la vacuna, digamos, es una variante de la vacuna de la viruela porque los dos virus son de la misma familia. Ahora, esta vacuna no se usó con niños, porque no había niños infectados en el 2022 y 23 en Europa y Estados Unidos. Y no se sabe cuál sería la reacción de niños y adolescentes si se les da la vacuna. La vacuna también no se daría masivamente a la población, sino a el personal sanitario, fundamental, para que no Ujú. se contagien y puedan tratar a los enfermos con menos preocupación, a las personas afectadas y su entorno inmediato, sean familias o escuelas o comunidades, aldeas, pueblos o campamentos. Pero, como se dice, hay problemas científicos que hay que atender también. ¿Esta vacuna funciona con esta cepa? No se sabe. ¿Funciona para niños y adolescentes? No se sabe. Claro. Ahí, respecto al acceso, Mercedes, hasta implica un tema logístico, ¿no? Estoy pensando en dificultades que puede haber incluso para que la vacuna llegue, ¿no? Antes de entrar capaz en más detalles de eso que decís, porque estamos hablando de un campo desconocido teniendo en cuenta esta particularidad de este nuevo brote. Pero en lo que tiene que ver con eso, ¿qué tan fácil es ese acceso? Por más que sea limitado, como vos decís, ¿no? A ciertas poblaciones, ¿qué tan fácil es que efectivamente las vacunas, primero, dónde se están produciendo y que lleguen efectivamente a esos países de África donde se están viendo más afectados?
Bueno, hay dos vacunas disponibles. Una es producida por Bavarian Nordisk en Dinamarca y la otra es de Japón. Cada una tiene una contra. La de Bavarian necesita refrigeración a 20 grados bajo cero. Eso es muy difícil de encontrar en la zona este del Congo y en las zonas rurales de Uganda. Mejor en Uganda, que está más preparada, pero en un país en guerra, dos provincias en guerra, es muy difícil. La japonesa, en cambio, es más difícil de administrar porque requiere una aguja y una inyección muy especializada. Entonces hay que entrenar al personal y proporcionarles esas agujas, no es una aguja común. Así que tiene este otro problema en la administración. Y son esas dos solamente. Otro problema es el precio. Bavarian en los Estados Unidos la vendían a más o menos 100, $110 cada dosis. Se precisan dos dosis, son $200 por vacuna. Es muy caro para África. Podría quizá negociarse un descuento en el precio, Bavarian dice, si las cantidades fueran lo suficientemente grandes. Ahora, eso en cuanto a las vacunas. Y después podemos volver más a la cuestión de la ciencia y del problema con los niños y los adolescentes. ¿Y por qué la OMS está siendo tan cautelosa? La logística. En Uganda y Ruanda no habría problemas. Son países con sistemas sanitarios eficientes. El Congo, las rutas en la zona afectada, en la provincia del Kivu Norte y Sur, están en muy mal estado. Hay más de 100 grupos de milicias que ponen controles para extraer dinero para dejar pasar a campesinos, humanitarios, a todo el mundo. Y además ha habido ataques. En este año nomás creo que hubo como unos decenas de ataques a los convoys humanitarios, muerte de trabajadores humanitarios y también secuestros de trabajadores humanitarios para pedir rescate. Entonces, antes de empezar una distribución más de vacunas y de personal sanitario, hay que asegurar el tránsito seguro a través de los caminos para llevarlos a donde son necesarios. Y eso implica lidiar con las milicias. Lidiar con las milicias, con este desafío que planteás, ¿no? Con lo que implica una negociación de ese tipo. ¿Qué es lo que ha pasado al respecto? O sea, ¿cuántas vacunas efectivamente parecen haber llegado o en qué etapa está concretamente eso? Bueno, se pensaba que iban a llegar esta semana, iban a llegar las primeras vacunas al Congo, pero hay problemas de orden burocrático, científico y económico también. Pero eso todavía menos porque UNICEF y la Alianza para las Vacunas, Gavi, tienen una reserva de $500 millones para emergencias de este tipo que podrían habilitar. Pero hay problemas de orden burocrático y internacional y científico que están demorando. Van a llegar ahora 10.000 vacunas de los Estados Unidos, de Bavarian, pero fue una donación tramitada hace meses incluso, que va a llegar a Nigeria, son 10.000, y Nigeria en realidad tiene muy pocos casos de la cepa nueva, comparado con el Congo. Pero sí ya están en lo que se llama, digamos, en camino, una cantidad, son 175.000 de la vacuna japonesa y, 50.000 dosis del Bavarian de Estados Unidos, más 175.000 donadas por la Unión Europea, también de Bavarian, y Japón está donando 215.000 vacunas, sobre todo al Congo. Y esas están en camino porque son donación. La cuestión de la compra es más complicada. A ver. Bueno, la OMS, justamente por esto, porque no se sabe si esta vacuna es adecuada para esta cepa, y la interrogante sobre niños y adolescentes, ha andado con cautela antes de autorizar la compra. Y tenemos que ver que hay un antecedente preocupante. Otro medicamento que se usó con éxito en Europa y Estados Unidos contra la cepa Clade 2 en el año pasado y el anterior es un antiviral llamado Tenovirac. Y ese se ha demostrado que no funciona para la cepa 2.
Entonces ya hay un antecedente de un antiviral que funcionaba con la cepa 2, pero no No, funciona con la cepa 1B. con la 1B, con esta de la La que estamos 1B, hablando. exacto. Entonces, ese es un problema. Segundo, la OMS es una burocracia masiva y por definición y constitución es lenta. Y también funciona por consenso con los países miembros. No es una empresa privada o un centro de Ujú. salud privada o una ONG que puede decidir rápidamente, o como el gobierno de Japón que dice mandamos 215.000 vacunas, o una ONG que puede decir y comenzamos a administrarlas. La OMS tiene que procurar un cierto consenso de los principales miembros. Y entonces, eso también lleva tiempo. Pero fundamentalmente, lo que le preocupa a la OMS, ¿cuáles serían las consecuencias si empiezan a distribuir la vacuna y tiene efectos negativos sobre niños y adolescentes? Ujú. ¿Qué Eh, puede pasar? claro, Mm. ahí es el gran desconocimiento. Estimo, es una discusión como la que se dio, no sé, en aquel momento cuando con las vacunas del COVID, algo similar. De alguna manera sí, porque es algo nuevo. No ha habido tiempo para hacer todos los estudios que se han hecho para la vacuna contra el cáncer cervical o contra la malaria que se está usando en África ahora, u otras, que eso puede llevar 5 o 6 años. Y además los virus mutan, entonces también lo que sirve para una cepa puede no servir para otra. Ahora, una preocupación de la OMS es que si hubiera consecuencias negativas, aunque sean efectos secundarios graves, sin llegar a la muerte, efectos secundarios graves en niños y adolescentes, puede crear un recelo o hasta un pánico con las vacunas en general. Ya hay movimientos antivacunas en general, padres Ujú. que no vacunan contra el sarampión en Europa, en Estados Unidos. Empieza a haber eso en Brasil, ya hay movimientos contra la vacuna del sarampión y contra otras vacunas, y eso podría llevar a que en África familias o personas o instituciones no dejen de vacunar contra polio, tos convulsa, difteria, tétanos, malaria o cáncer cervical. Y eso sería una consecuencia negativa enorme. Entonces, eso también aumenta la cautela de la OMS. Mm. Sí, imagino, o sea, es un tema entre vacunar lo antes posible versus vacunar con seguridad y eficacia, ¿no? Eso es de última Claro, lo que está planteado. son dos prioridades que a veces van paralelas y a veces van divergentes. Y no es fácil navegar, o no es fácil armonizar ambas entre médicos, enfermeras y pacientes y enfermos y personas en riesgo de contagio que piden vacunen ya y científicos que dicen vamos a vacunar con seguridad y eficacia. Mm. Em, esta noticia y sobre todo la tarea guiamos también a la columna tuya de Mirando a África porque implica claramente cuestiones hasta geopolíticas o que nos permiten también de alguna manera acercarnos a África desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de lo que pasa en el día a día. Pero me comentabas antes fuera de micrófono, es cierto también que en el resto del mundo le prestamos atención al tema, bueno, por esta declaración también de la OMS, ¿no? De alguna forma son enfermedades que capaz que endémicas en África o que están relativamente habituados, pero siempre existe el temor del resto del mundo, el temor en Europa, el temor en América de, bueno, que eso se traslade a nuestro continente. ¿Cómo se vive en África ese punto? También, de la misma forma que se vivió durante el COVID y durante la epidemia de ébola en África del Oeste, que no estaba capacitada para lidiar con el ébola como están Uganda y el Congo o los países de África Central. Que cuando hay enfermedades endémicas en África que están circunscritas al continente, no son noticia, Ujú. no importan y no dan miedo. Pero cuando hay riesgo de que se expanda por el mundo y que vaya a los países ricos, ahí sí empiezan a prestarle atención para ver cómo contenerla en África y que no se expanda. Y es razonable. Ya vimos lo que pasó con COVID, ¿no? Sí, sí, sí. Vino de China y se propagó por el mundo. Hay esas cepas desconocidas, hay que contenerlas lo antes posible, antes de que se expandan y antes de que empiecen a mutar. Pero lo que sí se ve es que la preocupación
aflora y aumenta y es noticia cuando hay riesgo de expansión o de infección en los países ricos y entonces se empiezan a movilizar para ayudar. Y esa es una dicotomía que no es nueva, que es Mm. permanente. Lo último, ya para ir cerrando, capaz que te queda algún otro punto más para comentar a ti, pero decías, la situación claramente es bien dispar, ¿no? Pero hoy en día hay 12 países en África que tienen la cepa nueva, ¿no? Claro, pero muchos tienen pocos casos, ¿eh? Bueno, No es que eso te iba a tengan preguntar, por ejemplo, en cientos. Sudáfrica, ¿cuál es la situación o con qué grado de preocupación se está viendo también? Sudáfrica tiene 28 o 30 casos de la cepa 2, de la más benigna. Todos con un mismo perfil, como te Ujú. había dicho antes. Entonces allí no hay pánico, es noticia, pero está todo, digamos, bajo control. Y además Sudáfrica tiene buenos sistemas de atención epidemiológica que implica vigilancia, detección, Ujú. diagnóstico, tratamiento e información. Porque también la vacuna no es la única forma de luchar contra las epidemias. De hecho, las de ébola muchas veces, hasta que no hubo vacunas, se controlaban por medio de estas técnicas que te digo. Detección, diagnóstico, tratamiento, aislamiento, eso es fundamental, y especialmente campañas de información a la población para que sepan cómo se transmite y que si aparece una persona con pústulas, no tocarla o usar guantes, cuidarla, ir a la clínica. Eso también es fundamental. Y en Burundi están en malas condiciones. Burundi tiene realmente sistemas sanitarios muy endebles porque ha estado en conflicto permanente durante muchos años. Eh, Kenia, Tanzania y Nigeria no están en malas condiciones en absoluto. Tienen sistemas probados y, y eficaces. Entonces también hay que puntualizar cuáles son los problemas, los vectores también, las fronteras que son muy porosas, Ujú. por eso las trabajadoras del sexo que se mueven a través de fronteras, se mueven a donde están sus clientes, que pueden ser choferes de camión, mineros, soldados, que también son poblaciones móviles. Entonces, una idea es vacunar a las trabajadoras de sexo, sobre todo cerca de las fronteras, para que ellas estén protegidas. Entonces, creo que también el panorama es más variado de lo que a veces la prensa pinta, ¿no? Yo he Ujú. visto artículos en Estados Unidos diciendo epidemia mortífera se expande por toda África. No, no es tan así. Ni es tan mortífera, ni Claro, está expandida por toda África. perfecto. Mercedes, ¿nos quedó algún punto más? ¿Te quedó algún punto más por mencionar? No, yo creo que no. Am, yo creo que hemos hablado de todo. ¿A quién se va a vacunar? Los problemas de la vacuna. Am, y bueno, lo que sí está bien es que se haya dado el alerta, que el CDC africano y la Ujú. OMS hayan dado la alerta temprano, que no se hayan dormido o haya habido consideraciones de tipo políticas o de esperar. Eso está muy bien y creo que eso es una lección que se ha aprendido del COVID, ¿no? Mm. Dar la alerta temprano Temprana. para que estas maquinarias se pongan a funcionar. Perfecto. Mercedes Sayagues, como siempre, Mercedes, un gustazo conversar contigo. Nos reencontramos en cualquier momento para seguir la columna Mirando a África, ¿te parece? Me parece muy bien. Un abrazo grande, Mercedes. Hasta pronto.